Ahora vamos a ver cómo se resuelve un ejercicio de diodos con una malla para comprobar si el diodo conduce o no. Una forma de determinarlo. Vamos a asumir que primero esta es la polaridad de la fuente Bs y en esta dirección vendrá la corriente en el semiciclo positivo y es el semiciclo en el cual el diodo puede conducir. Esta va a ser nuestra corriente Id, que es la corriente del diodo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Hacemos una malla. La malla, como sabrán, aquí podemos poner la sumatoria de voltaje es igual a 0. Entonces agarramos siempre el último signo. En mi caso, pueden agarrar primero el último signo como ustedes quieran. En mi caso voy a agarrar el último signo. Sería Bs más, bueno, Bs menos el voltaje en esta resistencia, que vendría siendo R por I. O como estamos usando Id, que sería la corriente del diodo, pues ponemos aquí Id menos el voltaje de umbral del diodo, o también podemos ponerlo como menos 0.7 voltios, porque vamos a asumir que los diodos que vamos a utilizar son diodos de silicio, y esto nos va a dar igual a 0. Ahora despejamos esta parte de aquí que desconocemos, que es la R y la corriente Id. Nos va a quedar que Vs menos 0.7 voltios es igual a la resistencia por Id. Ahora, generalmente nos van a dar los datos de la resistencia, pero en caso de que no, vamos a asumir que la resistencia no va a valer 0 ohmios, porque no tiene sentido por una resistencia de 0 ohmios. Entonces, en ese caso, si la resistencia no vale 0, podemos decir, bueno, ¿qué pasa si el diodo todavía no conduce? Si el diodo todavía no está conduciendo, entonces esta corriente del diodo va a ser 0. Y si esta corriente del diodo es 0, podemos decir entonces que esto está igualado a 0, porque esto es una multiplicación. Y nos va a quedar Vs menos 0.7 voltios igual a 0. ¿Cuánto tiene que valer Vs para que esto se cumpla, esto de aquí se cumpla? Vs tiene que ser igual a 0.7 voltios. Acabamos de encontrar el voltaje con el que se prende el diodo. Cuando la corriente del diodo sea negativa, estamos diciendo que la corriente está yendo de cátodo a ánodo. Y eso no puede ser posible, ya que el diodo no va a conducir en ese estado. Entonces, la corriente no puede ser negativa. A juro tiene que ser positiva. Reemplazamos la corriente del diodo por un 0, porque estamos asumiendo que el diodo todavía no conduce. Y al reemplazarla por 0 nos va a quedar esto aquí. Vs menos 0.7 voltios o menos X cantidad de voltaje es igual a 0. Cuando pasamos este voltaje de umbral, pues nos queda cuánto tiene que tener Vst para que el diodo conduzca. Cualquier voltaje anterior a ese, que nosotros veamos que el resultado nos va a dar negativo, no puede ser. ¿Por qué? Porque el diodo no va a conducir nunca de cátodo a ánodo, el diodo rectificador. Hago la aclaración porque también vamos a trabajar con diodo Zener. Ahora vamos a hablar sobre el orden de trabajo que vamos a manejar en el curso. Este va a ser el orden de trabajo. Primero vamos a definir el intervalo con el que estamos trabajando, luego el estado de los diodos dentro del circuito, dentro de este intervalo, y luego de eso es el resultado si ya lo conocemos o si es el resultado del intervalo anterior. Si es el resultado del intervalo anterior, podemos poner debajo de esta línea el mismo caso que en el intervalo anterior y ponemos el resultado directamente. Y después de esto, en caso de que estemos usando una variable porque desconocemos, por ejemplo, a qué voltaje un diodo conduce o no conduce, pues tenemos que hacer la declaración de variables. Es decir, si tenemos este circuito de aquí, por ejemplo, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Intervalo, este es el primer intervalo, que es cuando Vst, por ejemplo, vamos a evaluar cuando Vst es igual a 0. ¿Qué pasa si Vst es igual a 0? Que el diodo 1 no va a conducir porque no es ni siquiera va a haber una corriente en este circuito que circule. Así que el diodo 1 va a estar apagado. Importante, podemos poner así para indicar que el diodo está abierto, no conduce. On para decir que el diodo conduce. Y podemos poner, en caso de que sea un diodo Zener, podemos poner que el diodo Zener está regulando. Que les recuerdo, cuando el diodo Zener está regulando es porque la corriente viene de cátodo a ánodo. La corriente del diodo va desde el cátodo hacia el ánodo. Cuando se cumple esto, pues está regulando. Nos va a quedar aquí que diodo 1 está apagado. ¿Y cuál es el resultado? Que VO de T, no hemos marcado VO de T, vamos a suponer que VO de T es este punto de aquí. VO de T, ¿qué va a ser? ¿Va a ser igual a qué? En este caso va a ser igual a Vs. Vs de T, vamos a poner a T. ¿Por qué? Porque si este diodo no conduce y esto está abierto, tierra, como esta resistencia y esta resistencia están al aire,
pues acuérdense que VO es una medición. Esta tierra pasaría para acá y este VO pasaría para acá. Así que estaremos midiendo directamente BS. Por lo tanto, así nos quedaría. En caso de que vamos a avanzar al siguiente intervalo, por ejemplo, cuando BS de T es menor al voltaje necesario para prender el diodo, porque desconocemos con cuánto voltaje se prende. Entonces vamos a poner aquí, BS de T es menor a un voltaje X, porque no sabemos qué voltaje es. El diodo 1 va a seguir apagado y VO de T no sabemos cuánto es. No sabemos. Y aquí vamos a declarar la variable Bx. Les recomiendo que siempre lo escriban el texto, pero yo lo voy a poner así en los videos. Bx es el voltaje necesario para que el diodo 1 encienda, conduzca. Y bueno, ya a partir de aquí desarrollamos el resto del ejercicio. Tenemos que aclarar siempre qué significa Bx y qué significa By. ¿Ok? Ahora vamos a hablar sobre las formas de hallar un punto de interés en una gráfica. Es decir, cómo hallamos los puntos de interés de la gráfica en un circuito. Primero, que tenemos que tener en cuenta de que la mayoría de las veces el punto de interés va a ser cuando un diodo conduzca o no conduzca, ya que esto va a definir el comportamiento de la gráfica. Los intervalos están conformados por lo que sería las pendientes, los cambios de la pendiente. Por ejemplo, aquí tenemos la gráfica del diodo Zener. Aquí tenemos un voltaje 0.7 voltios y 5.1 voltios, que es lo común. Entonces, en esta gráfica tenemos tres intervalos. Es decir, tenemos el intervalo cuando es menor a 5.1 voltios, este es negativo, de aquí hasta el menos infinito, porque la pendiente siempre va a ser esta de aquí. Luego tenemos de menos 5.1 hasta 0.7 voltios, otro intervalo, y luego de 0.7 hasta el infinito positivo. Siempre que cambie la pendiente, eso de allí es un punto de interés. Insisto, ¿por qué? Porque va a cambiar la forma en la que se comporta la característica de transferencia. Es decir, aquí tenemos, por ejemplo, un BS y aquí un BO. Tenemos una fuente de tensión variable, que puede ser una senoidal, por ejemplo, y un BO que va a ser nuestro punto de medición. Entonces queremos saber qué velocidades tiene, qué cambio tiene BO en base a BS, la característica de transferencia. Entonces, lo que va a ocurrir aquí es que nos interesa saber si cuando BS de T vale, por ejemplo, 0.7 voltios, BO de T deja de ser 0. Es decir, que sabemos que si vamos a trabajar con BO, vamos a tener un voltaje mínimo mayor a 0.7, porque si no va a ser 0. Entonces, BS va a ser nuestra variable independiente y BO va a ser nuestra variable dependiente. ¿Dependiente de qué? Del voltaje de aquí, porque BO es una medición. Entonces, BO va a ser un reflejo de una parte de BS. Importante, otra cosa que vamos a tener en cuenta. Vamos a suponer que aquí en este punto, en un punto llamado Bx, porque desconocemos cuánto vale eso, cambia la pendiente y la pendiente ahora es constante. Ahora la pendiente es 0. Queremos saber cuánto vale Bx en este punto. Dependiendo de cuánto valga aquí, pues podemos determinar cuánto vale Bx. Pero una forma de hacerlo es tener en cuenta, primero, aquí en este punto estamos diciendo que cuando Bs de T valga este voltaje Bx, ¿cuánto vale BO? Si reemplazamos en nuestra ecuación, porque nosotros vamos a hallar una ecuación para esta medición, que nos va a decir cuánto vale BO cuando Bs de T vale Bx. Si decimos que BO, por ejemplo, vale Bs, entonces ¿cuánto va a valer este punto de aquí? En este caso no sería nada más Bs, podría ser Bs de T menos 0.7 voltios. Si en este voltaje Bx esto vale Bs de T menos 0.7 voltios, es decir, por ejemplo, dentro de este intervalo, entre 0.7 voltios y este voltaje Bx, está este intervalo. Y este intervalo, cuando hallamos la ecuación de BO, nos va a dar esto de aquí, Bs de T menos 0.7 voltios. ¿Qué hacemos? Sustituir Bs de T por Bx. Si sustituimos Bs de T por Bx, es decir, reemplazamos Bs de T por Bx y tenemos el valor de Bx. Por ejemplo, vamos a suponer que Bx vale 2 voltios. Después reemplazamos aquí, Bs de T ahora va a valer 2 voltios. Y lo reemplazamos. Entonces, ¿cuánto nos va a dar? 2 voltios menos 0.7 nos va a dar 1.3 voltios, por ejemplo. Entonces aquí vamos a tener que cuando Bs de T valga 2 voltios, BO de T va a valer 1.3 voltios. Otra cosa, si no tenemos este valor de Bx, porque desconocemos cuánto vale, pues podemos hallarlo de estas dos formas. Pero antes de avanzar hasta allí,
una última cosa con la gráfica y es el tema de las pendientes. Tengamos en claro qué es la pendiente. La pendiente va a ser la cantidad de pasos que demos en el eje Y entre la cantidad de pasos que demos en el eje X. Es decir, si en el eje Y nos movemos un paso hacia arriba, una unidad, ¿cuánto nos movemos en el eje Y? En el eje X, perdón. Si es una unidad, entonces nuestra pendiente va a ser 1 entre 1 da 1. Pero si nos movemos 2 unidades, entonces va a ser de 1 medio. O sea, nuestra pendiente va a ser de 1 medio. Y así sucesivamente con cualquier número que reemplacemos acá. También otra forma de hallarlo es derivando esta función, derivando la ecuación de VO de t. Es decir, VO de t, por ejemplo, es esto de acá. Vs de t menos 0.7 voltios. Vs de t va a ser nuestra variable y lo demás que está allí es una constante. Así que esto va a ser 0 y Vs de t va a ser nuestra variable. En este caso, como está en base a 1, elevado a la 1, pues aquí nos quedaría dando 1. Es decir, que la pendiente es de 1. ¿Y tiene sentido? Sí. ¿Por qué tiene sentido? Porque cuando Vc de t aumente 0,1 voltios, VO de t va a valer 0,1. ¿Por qué? Porque recordemos que la ecuación de VO de t es Vs de t menos 0.7. Es decir, que si yo tengo 0.8 voltios en Vs de t, aumenté de 0.7 a 0.8, 0.1 voltios. Y aumenté en cuanto en base a VO de t, de 0 a 0.1. Es decir, la escala es en base a, o sea, el escalar es de 1.